Hola, buenos días, soy David Escors, bienvenidos al canal y esta es la lección sexta del pequeño curso en estadística básica que está dirigido fundamentalmente a los miembros del grupo de oncoinmunología para que aprendamos cómo analizar los datos de investigación. En esta sexta lección vamos a hablar de la heterogeneidad en los datos y qué podemos hacer cuando encontramos datos de muestras que son heterogéneas. Por ejemplo, en los ejemplos que hemos estado estudiando hasta ahora, pues que tengamos una población de elefantes y resulta que cojamos un elefante gordo, como vamos a ver, y nos altere los datos de nuestro grupo. Recordemos de manera muy breve cómo hemos estado estudiando la estadística hasta el momento y sobre todo nos vamos a enfocar en los estadísticos descriptivos fundamentales en los estudios de estadística. ¿Por qué? Porque son los que resumen las características de los datos que conforman los grupos que queremos comparar. Inicialmente habíamos capturado 5 elefantes africanos enanos, por el peso 100 kilos solo puede ser de un elefante enano, ¿no? Y tenemos este grupo de 5 elefantes capturados. Y asimismo capturamos otros 5 elefantes enanos asiáticos y obtuvimos estos datos pesándolos. Y nuestra pregunta original era saber si el grupo de elefantes africanos difiere en peso de los elefantes asiáticos. Y estos temas ya los hemos tocado en las lecciones anteriores, pero en esta lección quiero concentrarme en un problema que es muy típico en investigación. ¿Qué pasa si de repente tenemos datos que nos alteran las características del grupo? Por ejemplo, estos son los datos originales. Aquí tenemos el estadístico de centralización de la media de 90 en los africanos, 70 en los asiáticos. Aquí tenemos la varianza de 64 y 64, la desviación estándar y el coeficiente de variación de estas muestras. Podemos decir que son unas muestras que son poco variables, son homogéneas. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación es menor del 25%. Si no sabéis de lo que estoy hablando, repasad las lecciones anteriores. Lo mismo de los elefantes asiáticos. Podemos decir que esta media representa bien nuestros grupos porque el coeficiente de variación de este grupo de datos es menor del 25%. De todos estos estadísticos, ¿cuál es el que más importancia tiene dentro del análisis estadístico? Bueno, las medias son importantes. ¿Por qué? Porque, 90 kilos los podemos comparar con 70 kilos, pero más importante que el dato que nos proporcione la media es el dato que nos proporciona la varianza. Porque como ya hemos visto en lecciones anteriores, la varianza nos da un promedio de la desviación de cada dato que forma nuestro grupo al cuadrado con respecto a la media. Entonces es más importante conocer cuánto y cómo varían los datos de nuestro grupo que realmente el dato absoluto de la media. Así que las varianzas son muy importantes y en esta lección y en las lecciones siguientes nos vamos a centrar en su estudio. Las varianzas informan sobre la variabilidad de los datos y sus desviaciones. De una manera objetiva podemos hacer la raíz cuadrada de la varianza, calcular la desviación estándar y poner esta desviación como porcentaje con respecto a la media. Y eso nos da una idea de si los datos en su conjunto en el grupo de elefantes africanos y asiáticos son homogéneos o heterogéneos. En este caso son homogéneos. En estadística y en experimentación nos vamos a dar cuenta de que existen varias fuentes que introducen variabilidad en los datos de experimentación. Podemos
tener datos que son altamente desviados, que hayamos tenido mala suerte y haber cogido al elefante obeso dentro de la muestra de elefantes que hemos obtenido, ¿no? A estos datos que se disparan mucho respecto al resto, que ya los veremos, los vamos a llamar outliers o datos altamente desviados. Puede suceder que cuando tomemos las muestras, en vez de tomar una muestra de una población específica, estamos tomando muestras de poblaciones diferentes. Por ejemplo, yo qué sé, pues un gorrión europeo y un gorrión asiático, ¿no? Y resulta que son dos poblaciones diferentes, me lo estoy inventando, pero puede ser. Factores no identificados que puedan alterar los datos. Pues pueden ser, yo qué sé, que en un sitio comen mejor y en otro comen peor. En Holanda beben mucha leche y son más altos que en España. No sé, cosas de ese estilo. También puede suceder que dentro de la población, simplemente la población en su conjunto pues sea heterogénea. Y no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Pues podemos tener especies de escarabajos que te midan desde 1 milímetro hasta 10 centímetros. Y son la misma especie. Bien, vamos a estudiar un poquito la primera situación, los outliers. Entonces, aquí tenemos nuestra muestra de elefantes asiáticos original, con los datos originales. Imaginaos si en vez de haber tomado esta muestra, justo tenemos la mala suerte de haber cogido el elefante obeso aquí y resulta que pesa 500 kilos, en comparación con el resto de los datos que, si os fijáis, son bastante parecidos. Este dato dispara los estadísticos que describen a nuestro grupo, como vamos a ver ahora. Estos son los estadísticos originales, 70 kilos de media, 64 de kilogramos al cuadrado de varianza, coeficiente de variación 11% y el número de datos 5. Fijaos ahora con solo poner un dato que se nos escapa un poco del resto. Ya la media nos sube de 70 a 154 y solo hay un punto que podemos decir que se escapa del resto. La varianza en vez de 64 es 37.000. Es muchísimo. Y el coeficiente de variación en esta muestra nos ha subido al 125%. Sin ver ningún dato, simplemente con el coeficiente de variación ya tenemos que darnos cuenta de que aquí pasa algo raro y que esta media no representa a los datos del grupo debido a esta altísima variabilidad. Nosotros sabemos que es debido a un dato específico. Solo con un punto divergente no tenemos ya ni homogeneidad, 125%, ni homocedasticidad. Se nos dispara la varianza con este dato alterado con respecto a la que esperaríamos si no tuviéramos ese dato alterado. Fijaos cómo se ha disparado la media. Así que muchas veces si escucháis noticias en la televisión donde la media en un país de esto es tanto, o la media del sueldo en otro país es no sé cuántos 1.000 euros al mes. Hay que tener mucho ojo, porque quizás tengáis poca gente muy rica que dispara esas medias. Necesitamos averiguar otros estadísticos como la varianza y el coeficiente de variación y el número de datos y cómo se han tomado las muestras que hayan sido al azar para poder concluir. Representando gráficamente. Siempre es de mucha utilidad representar los datos de los grupos gráficamente. Fijaos, aquí tenemos los datos en kilogramos de los elefantes de la muestra original. Fijaos qué parecidos son cada uno de los datos. La media es esta rayita que está aquí, que apenas se distingue, y después aquí arriba está la desviación estándar. Aquí se ve un poquito mejor como la media y la desviación estándar, pero con el outlier. Fijaos qué poquita desviación hay. Y sin embargo, si incluimos un solo dato que nos dispare la media, fijaos, la media sube de aquí hasta aquí, pero fijaos qué desviación estándar tiene. Si esto lo extendemos hacia abajo, vemos una grandísima variación de los datos y solo es debido a un dato que se nos dispara, solo a uno. Por eso es importante verlos gráficamente, porque nos dice algo raro
pasa con este dato. Y como es un dato único, lo llamamos outlier, que significa un dato que está fuera de la norma. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ya no vamos a poder comparar nuestras muestras con las de elefantes africanos y tal, porque ya la media no es representativa. Bueno, ¿qué sucede si quitamos el dato, el outlier de esta muestra? Vamos a ver qué diferencias y qué similitudes vamos a tener entre los datos originales y estos datos en los cuales hemos quitado ese outlier. La media, 70 en el original. La media al quitar el outlier, fijaos, es muy parecida, es casi 70, 67,5. La varianza es 64. Aquí es 42, incluso es un poquito más baja. ¿Os habéis fijado? El coeficiente de variación 11% es homogénea y esta media representa los datos. Pero aquí al quitar el outlier también nos da un coeficiente de variación muy bajito y por lo tanto concluimos que la media también nos representa estos datos. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre estos dos grupos? Que aquí tenemos 5 datos y aquí tenemos 4 datos. Hemos eliminado un grado de libertad y eso tiene sus consecuencias al hacer un test estadístico. Cuantos más grados de libertad tienes, más sensibilidad tienes en el test y menos probabilidad de cometer un error al comparar dos grupos. Ahora sí, recuperamos la homogeneidad y la homocedasticidad. ¿Por qué? Porque si dividimos 64 entre 42 se aproxima mucho a 1. Las medias son además parecidas, pero perdemos un grado de libertad. Así que realmente no se puede quitar sin más un outlier. Tenemos que justificarlo, sobre todo a la hora de presentar un trabajo o publicar un trabajo de investigación. Hay que comentar si consideramos o no tener posibles outliers y si se eliminan de la comparación, dar una explicación de por qué se están eliminando esos datos. Si es que sabemos por qué. Gráficamente ahora vemos lo siguiente. Fijaos, los dos grupos pues son muy parecidos. Ahora la media difiere muy poquito y la desviación estándar es muy parecida. Si comparásemos estos dos grupos ahora con un test de T-Student, posiblemente nos diera no significativo. Estos son los datos originales y estos sin el outlier. Aquí la desventaja es que hemos perdido un dato. Aquí tenemos 5 datos y aquí tenemos 4 datos, pero básicamente hemos recuperado las mismas características que teníamos en la muestra original. Otra solución que no implica eliminar el outlier es incrementar el número de datos en la muestra, porque lo que nosotros podemos considerar un outlier en nuestra muestra de 5 datos, igual si tomamos 30 datos, ese efecto que tiene de desviación de ese dato se diluye porque vamos a tener muchos más datos que nos van a concentrar, nos van a dar más peso sobre la media poblacional. Incluirían más variabilidad en las poblaciones que estamos considerando y quizás ya ese dato que es outlier ya no tenga tanta influencia si lo comparamos con el resto de datos. Esta siempre es una muy buena solución, incrementar el número de datos. Bien, ahora nos vamos a imaginar otra situación. Imaginémonos que viene el becario que está encargado su tesis doctoral, es la de averiguar si el peso de los elefantes africanos es diferente de los asiáticos, y yo soy el jefe y un día viene al laboratorio y me enseña los datos resumidos, para que yo no vea los originales, ¿vale? Y digo, bueno, los africanos 94,8, esta es la varianza, está bien, el coeficiente de variación 16% y ha capturado 12 elefantes africanos. Vale, bien. Vamos a ver en los asiáticos. 88,6 y miro, 1513 la varianza. Vamos a tener problemas a la hora de hacer un test estadístico paramétrico. ¿Por qué? Porque las varianzas no parece que sean muy iguales. Miro esto y digo, 44% de coeficiente de variación. Esto implica que no nos podemos fiar de esta media. Hay mucha variabilidad y pues
tiene un buen número de datos, 15 datos. Me sorprende tanta variabilidad. Bien, el grupo asiático es heterogéneo. No nos podemos fiar de esta media. Tenemos que averiguar qué es lo que está pasando aquí. Las varianzas no son iguales entre los grupos. Y si calculamos la F nos daremos cuenta de que es 1513 entre 216 es bastante superior a 1. No he hecho el test de F de Fisher, pero supongo que nos daría significativo, con lo cual no podemos comparar ambos grupos con un test paramétrico. Y entonces yo, que soy el jefe, digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Si tenemos un buen número de datos, 14 elefantes, 15 elefantes, yo pienso que son muchos elefantes. Y entonces llamamos al becario al despacho y le decimos, explícanos lo que has hecho. Preguntamos al becario, y esto es lo que nos dice. Como no había suficientes elefantes asiáticos, fui a 3 zoos distintos y tomé las muestras de estos zoos. Uy, empiezo ya a oler que aquí algo raro pasa. Y entonces le digo, muéstrame los datos en un gráfico. Este es el peso de los elefantes. La muestra de los africanos, como veis, es bastante homogénea, alrededor de una media. Pero los asiáticos, fijaos. Fijaos qué curioso. Sí, los datos, si hacemos un test de normalidad, lo más probable es que se distribuyan normalmente, nos haga una campana de Gauss así. Pero tiene mucha variabilidad. Pero fijaos cómo se agrupan los puntos. Y resulta que le digo, coméntame cuáles vienen de cada zoo. Y dice, estos del zoo 1, estos del zoo 2 y estos del zoo 3. Y entonces nos estamos dando cuenta que los datos de los elefantes asiáticos tienen un factor que está influenciando el peso de los elefantes. Son 3 poblaciones, pues podemos considerarlos como 3 poblaciones diferentes, porque en un sitio sean de un tipo, porque en el otro les den de comer más, por la razón que sea. Entonces esto es heterogeneidad debida a mezclas de poblaciones. Pueden ser poblaciones realmente distintas, por ejemplo, subespecies de animales. Puede haber un factor adicional que perturba nuestros datos. En primer lugar, que el muestreo no haya sido al azar. El becario nos ha dicho, bueno, yo me he ido a los 3 primeros zoos que he visto por ahí y he pillado los elefantes de los zoos. Eso no es un muestreo al azar. Eso no es un muestreo al azar porque estamos seleccionando elefantes que están en diferentes establecimientos, en diferentes condiciones, con diferentes cuidados. No es un muestreo al azar. Puede haber un factor ambiental, pues resulta que el muestreo de los elefantes en la selva asiática, pues los elefantes tienen más comida y son más grandes, y en otras zonas más secas son más pequeños. La manipulación, dieta, que estemos administrando algún tipo de medicamento que influya en la variable, el instrumento con el que midamos. No es lo mismo medir con una balanza de alta precisión que con una balanza hecha con, yo qué sé, como antiguamente con unos balancines, una barra y dos cositas para... Bueno, ya me entendéis. Que haya diferencias en el instrumento de medición y que el instrumento esté introduciendo una variabilidad determinada. Encontrarnos con esta heterogeneidad pues puede ser bueno o malo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque es muy probable que haya un factor específico que esté contribuyendo a esas diferencias. Y es posible que podamos averiguar a qué es debido. Y podemos tener suerte y ganar el premio Nobel porque nos hemos dado cuenta que, yo qué sé, una proteína X que estamos dando a unos elefantes hace que pierdan peso. Y tienes un producto que puedes utilizar contra la obesidad y ganas una fortuna. O malo, porque podemos tener esta heterogeneidad y jamás averiguar de dónde viene la heterogeneidad. Que sea una cosa como la humedad en el suelo para el crecimiento de un escarabajo, algo que no se te venga a la cabeza.
Y finalmente acabamos con la gran temida, la heterogeneidad poblacional. Imaginémonos que el becario se harta de capturar elefantes asiáticos porque siempre encuentra variabilidad y toma una medida drástica. Dice, pues voy a capturar todos los elefantes asiáticos enanos. Y estos son los datos. Nuestra muestra de 12 elefantes africanos, ¿vale? Y los elefantes asiáticos, ya ha capturado 70 elefantes. Y sí, yo como he tenido la capacidad de diseñar este experimento, digo que solo quedaban 70 elefantes enanos asiáticos en el mundo porque era una especie en peligro de extinción y el becario los capturó todos. Entonces estos datos son ya parámetros poblacionales, ¿vale? Y vemos que a pesar de haber capturado todos los elefantes asiáticos que existen en el mundo, que son 70, tenemos que el coeficiente de variación es un 67%. Esta es la varianza y la media. Hombre, la media, claro que representa la población, es la media poblacional, no hay más elefantes en el mundo, pero sin embargo, la población de elefantes asiáticos en sí es muy variable. Veamos los datos en una gráfica. Fijaos, nuestra muestra de elefantes africanos, nuestra muestra de elefantes asiáticos, y aquí están todos. Entonces aquí, en esta población entera, pues tenemos la mala suerte de que lo que es la variable del peso es muy heterogénea ya dentro de la población. Entonces da igual que tomemos 5 datos, 35, 200. Siempre vamos a encontrar que hay mucha variabilidad, o como habíamos hablado previamente, que no se distribuyen con una distribución normal. Si nos fijamos, pues igual esto es más bien una distribución chi cuadrado. ¿Os fijáis? Podemos tener estas posibilidades. La F incomparable, la varianza de esta población es 8.000 y pico, la de esta es 216, por lo tanto no podemos comparar esto jamás con un test paramétrico. Así que la pregunta es, entonces, ¿no podemos comparar el peso de los elefantes africanos con el peso de los elefantes asiáticos? Y eso no es lo que he dicho. No podemos compararlos con test paramétricos, pero sí que podemos compararlos con test no paramétricos. Y ya depende de cómo se distribuyan estos datos con respecto a estos datos. Porque, a ojo, sí que nos damos cuenta que la población de elefantes asiáticos sí que difiere de la población de esta muestra de elefantes africanos. Pero si nos preguntáramos, por ejemplo, si hemos cogido esta muestra de elefantes y nadie nos dice que son africanos, podrían pertenecer tranquilamente a esta población, si los comparásemos con un test paramétrico. Pero a nosotros lo que nos interesa es compararlo con un test no paramétrico, por ejemplo, que nos mida cuántos elefantes superan un determinado peso y entonces comparar estos valores con estos valores. ¿De acuerdo? Hay tests que están pensados para esto. Conclusiones. Hay diferentes tipos de variabilidad, como hemos visto. Cuanto más grande el muestreo, mejor. ¿Por qué? Porque la media se va a acercar más a la media poblacional. La varianza se va a acercar más a la varianza poblacional. Y el coeficiente de variación pues va a ser cada vez más bajito. Hay que identificar los posibles factores que puedan influir en vuestras muestras, en los experimentos. ¿He cogido los linfocitos de una persona en fresco o los he pedido en un Bafico que lleva 7 semanas en un frigorífico? Por poner un ejemplo, hay que identificar qué factores pueden influir. ¿He utilizado linfocitos que llevaban congelados a menos 80 5 años o unos que llevaban 5 años en el nitrógeno líquido? Hay que asegurarse que la homogeneidad de nuestros grupos minimizando las fuentes de variabilidad. Entonces, podemos tener variabilidad en nuestros datos, pero muchas veces ayuda el estudiar de dónde puede proceder esa variabilidad para asegurarnos de que los grupos que vamos a comparar sean lo más homogéneos posibles.
A veces simplemente no podemos eliminar esa variabilidad. Por ejemplo, el peso de la humanidad. Obviamente hay hombres y mujeres y en general los hombres van a pesar más, aunque haya excepciones. Y si miramos el peso de la humanidad, como vamos a mezclar hombres y mujeres, pues va a tener una variabilidad bastante importante. Entonces, en los casos donde no podamos eliminar esa variabilidad, hay que factorizar esa variabilidad. Por ejemplo, separar los hombres, separar las mujeres y hacer una estimación de peso en hombres y una estimación de peso en mujeres. Y al final, cuando no se pueda eliminar, tendremos que recurrir a otros test no paramétricos, porque si no, no va a haber otra manera de comparar los datos. Espero que os haya gustado esta presentación. La siguiente va a ser también muy interesante y si os gusta este tipo de cursos y queréis seguir atendiendo a ellos, os podéis suscribir, que es gratis, y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.